nos encontramos en el tanque. El aceite es succionado a través de esta bomba de engranajes. El aceite es succionado a través de esta bomba de engranajes de desplazamiento volumétrico fijo, caudal variable, y es enviado hasta este punto. Y en este punto podemos ver que el aceite se separa, una cantidad se viene hasta este filtro, ya, para ser filtrado, para la redundancia, ¿ok? Para retener los contaminantes. Y también podemos ver que por el otro lado, ya, podemos ver que por el otro lado también se suministra presión piloto. ¿Hacia dónde? Hacia las bombas, ya, hacia los reguladores de las bombas. Vemos que se suministra presión piloto prácticamente al cuerpo de la bomba. Suministramos presión piloto al cuerpo de la bomba, tanto para la bomba delantera como para la bomba posterior, y llega a una válvula check o una válvula resolver. En este caso es una válvula resolver que va a comparar la presión tanto de la bomba con la presión piloto. Más que todo, esta presión piloto va a trabajar en este sistema, en estas bombas, cuando la bomba se encuentre en la posición standby. Ya, esa es su función, por la función que cumple este aceite que viene hasta este punto. Ya, entonces ya vimos que por este lado el aceite ingresa hacia la bomba para ayudar con el control en la posición de standby. Vamos a seguir el aceite que se fue hacia el otro punto, el aceite que se vino al filtro. Y en el filtro tenemos al ingreso nada más tenemos la toma. Como les mencioné, es importante siempre que la toma esté antes del filtro para obtener una buena muestra, una muestra que no haya sido ya filtrada por el mismo trabajo que realiza este componente. Tenemos el filtro en sí y la válvula de derivación del filtro. Ya, esta válvula de derivación mencioné que trabaja con una presión diferencial entre la entrada y la salida de aproximadamente 25 psi. Luego el aceite, de pasar por el filtro, el aceite llega a este punto donde está la toma de presión. Tenemos la toma de presión del sistema hidráulico piloto, en la cual es regulada a través de una válvula de alivio a una presión aproximada de 609 más menos 29 psi. Esa es la presión que manda el manual. Ya, entonces nosotros, para medir incluso esta presión, hay dos modos según el dial del acelerador. Hay dos modos, eso todavía no lo vamos a ver, pero igual les comento. Ya les comento que para medir la presión piloto hay dos modos. Tenemos el tap, como les había mencionado, tap de presión, y vemos que el aceite sigue pasando. El aceite se dirige por esta línea, podemos ver que por esta línea se dirige hacia este lado y llega nuevamente a una intersección. Okay, acá hay una conexión mecánica, como sabemos, cuando hay un punto hay conexión mecánica, y a través de esta conexión mecánica va a ingresar hacia lo que es el múltiple solenoide piloto. En el múltiple solenoide piloto, antes de ingresar, tenemos que pasar por un pequeño sedazo, y dentro de este bloque tenemos los siguientes componentes. Ya tenemos la PRV de la PS o Power Shift o presión de cambio de potencia. En este caso todas se encuentran desenergizadas. Vemos que las primeras tres son, como ya les había mencionado, son PRV, son válvulas reguladoras de presión, ¿ya? Y las otras dos son solamente solenoides on-off, 4 y 5. Muy bien, vemos, como les mencioné, el número 1, que es la válvula para lo que es la Power Shift o cambio de potencia. Como pueden ver, en este punto el aceite no pasa, debido a que al estar desenergizado se encuentra bloqueado el aceite, no pasa. Okay, el aceite no pasa, se dirige por este punto, llega hasta esta válvula. Esta es la válvula PRV del NFC, del control de flujo negativo de la bomba 2 o de la bomba posterior. Bien, si seguimos el circuito, podemos ver que al estar esta válvula desenergizada, el aceite piloto pasa en su totalidad. Ya, el aceite piloto pasa en su totalidad y va a alimentar el regulador de la bomba posterior. Asimismo, podemos ver la PRV de la bomba número 1, de lo que es el control de flujo negativo o el ENFC,
Y podemos ver que el aceite de igual modo pasa en su totalidad y llega hacia el regulador, de la bomba delantera. Ya vemos que llega al regulador de la bomba delantera. En el número 4, o el solenoide de cambio de velocidad de la traslación, se encuentra bloqueado, por tanto el aceite no pasa. De igual modo, hacia el solenoide de cambio de presión de la válvula de alivio principal, o el heavy lift, tampoco pasa. Podemos ver que tampoco pasa al estar desenergizado. Por ende, el aceite, una vez que cargó estos circuitos, también podemos ver que se divide y desde este punto llega hasta este lado. Y en este lado tenemos el múltiple piloto. ¿Okay? Tenemos el mismo múltiple piloto. Ya, este múltiple piloto no tiene solenoides, solamente tiene un de control de traba hidráulica, no tiene solenoides proporcionales, es un on-off. Ya, y vamos a ver qué subcomponentes tiene este múltiple. Vemos que el aceite ingresa por este punto, pero también se divide y va hacia esta válvula. Esta es la válvula de alivio del sistema piloto y está seteada a una presión aproximada de 609 más menos 29 psi. Ya esta válvula es regulable y el aceite que esta válvula libera se va por esta línea, se va hacia tanque. Ya se va por este punto, se va hacia tanque. También podemos ver que el aceite pasa, llega a esta conexión y se divide por este punto, llega acá, tiene tres partes, digamos, puertos de suministro o salida, pero el primer puerto está bloqueado, es un tapón, es un auxiliar en caso que necesitemos. Podemos ahí, en este caso, podemos adicionar, retiramos el tapón y conectamos un conector para alguna herramienta o alguna presión de circuito auxiliar que necesitemos. Muy bien, tenemos que por el P12, el P12 podemos ver que sí pasa la presión y se va hacia el PM1 bypass, ¿ya? Y también podemos ver que por el PI1 también se va al PM1 fan. Entonces podemos ver que por este punto hay alimentación constante a estos circuitos. ¿Qué circuito? PM1 bypass. ¿Qué componente será en este lado el que estamos observando? Viene a ser lo que había mencionado hace rato, el control hidráulico principal, el que tiene sistema de control adaptativo, y en este caso ingresa pero a su parte media, a su cuerpo central, llega a su cuerpo central y ingresa hasta estas válvulas de corte o válvulas bypass. El funcionamiento ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo funcionan las bombas principales, ya, pero en este punto tiene alimentación constante. Ya tiene alimentación constante de presión piloto hacia estas válvulas solenoide. Okay, tiene una válvula solenoide y tiene su válvula de corte. En PM1 fan o de ventilador, vamos a ver que el aceite viene de este punto. Sabemos interacciones, conexiones. PM1 fan y ingresa hasta este punto. Ingresa a la válvula inversora. Del ventilador. Ya ingresa a la válvula inversora del ventilador como una presión piloto. Ok, entonces nosotros hemos visto que hasta este momento no tenemos ningún bloqueo piloto. Más bien podemos ver que tenemos una alimentación constante a estos dos circuitos, tanto para lo que es el PM1 bypass y para lo que es el PM1 fan. Si seguimos viendo, vemos que el aceite pasa por una válvula check. En la diapositiva les mencioné la válvula check. Ya pasa la válvula check. Ahora vamos a ver cómo funciona. Pasa la válvula check y llega hasta esta válvula, hasta este carrete. Le llaman carrete de activación. Okay, carrete o válvula de activación. Pero como podemos ver, este carrete se encuentra en una posición de tal modo que no permite el paso del aceite. Entonces el aceite, al no encontrar un paso por este punto, sigue su camino y va a llegar hasta este otro punto. Muy bien, va a llegar hasta este punto y va a ingresar y va a pasar a través de un pequeño filtrito, un sedazo. Ingresa y tampoco va a encontrar paso en este punto. ¿Qué componente es este? Este viene a ser el solenoide de bloqueo hidráulico. El solenoide de bloqueo hidráulico es controlado
a través de la palanca de bloqueo, la palanca que vimos que se encuentra en la cabina, en el lado izquierdo del operador. Entra en la posición bloqueado, el SM no ha energizado este solenoide, y al no energizar este solenoide no permite el paso del aceite. Entonces, al no permitir el paso del aceite, el aceite viene y va a ir hacia el otro lado. Viene hacia el otro lado, y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra el acumulador. Ya, el acumulador es un acumulador cargado con nitrógeno seco, y su función en este caso es almacenar energía hidráulica para en caso tengamos algún evento, de tal modo que los implementos se quedan en una parte de arriba, se encuentran levantados. Gracias a la presión o la energía hidráulica acumulada al comprimir el bladder de nitrógeno, este acumulador nos puede proporcionar energía para realizar la bajada del implemento. Muy bien, muy aparte de eso, también amortigua picos de presión y permite que haya una presión constante en el sistema hidráulico. ¿Ya? Entonces, también elegimos esta válvula, esta vía, ¿qué función cumplía? Esta vía es la que se encarga de cuando la presión en este punto desciende, ya sea por una falla en la bomba, podríamos decir un problema en la bomba, o porque quizás el motor se apaga, no permite que el aceite que se encuentra en este punto, ya el aceite que se encuentra presurizado en este punto, gracias a la energía acumulada en este acumulador, valga la redundancia, se vaya a este sistema. Entonces, esa es la función de esta válvula check: mantener la presión o la energía acumulada en el acumulador. Ya, entonces, hasta ahí ya vimos qué es lo que pasa cuando este solenoide de traba hidráulica se encuentra en posición desenergizada. Ahora, cuando el operador desbloquea el sistema hidráulico, el SM de la máquina, a través de un relay, automáticamente energiza este solenoide. Al energizar este solenoide, va a permitir que cambie de posición, va a cambiar de posición y va a permitir que el aceite ingrese por este punto. Va a ingresar el aceite a través de esta vía y va a pilotear en el extremo derecho de esta válvula de activación y va a permitir que cambie de posición. Al cambiar de posición, el aceite en este punto va a encontrar un paso, ya va a alinear conductos y el aceite va a pasar sin ningún problema. Entonces tenemos por este punto que el aceite viene, se encuentra con un tapón, ya, pero por este lado no encuentra resistencia. Esto viene a ser el PM2CB1, ya lo vamos a ver hacia dónde va el PM2CB1. El PM2CB1 se va, en este caso se va el PM2CB1, se va a la parte inferior. Vemos acá, se va a la parte inferior, del control hidráulico. Ya, se va a la parte inferior del control hidráulico para controlar todo lo que tiene que ver con el bucket y todo lo que tiene que ver con el boom. Además podemos ver también el PM2CB3. El PM2CB3 se va a alimentar por la parte superior al cuerpo superior, en este caso del control hidráulico principal, que es el que controla todo lo que tiene que ver con el stick. ¿Ok? Entonces el PM2CB3, cuerpo superior para el stick. Asimismo, podemos ver que también se va el PM2SW o SW, que viene a ser el swing, el giro. Entonces buscamos el PM2, la liberación del freno, recuerden, PM2, y vemos que viene en este punto. Ingresa en este punto a liberar el freno. Ya, entonces tenemos en este punto el PM2 SW para lo que es el giro. También tenemos que pasa por este punto, a su vez se divide en PM2 TRL o traslación o travel. Entonces este se va a ir hacia dónde, se va a ir hacia las válvulas solenoides, perdón, hacia la válvula de control piloto de la traslación. Ya, PM2 traslación viene hasta válvula de control piloto de la traslación. Ok, y también podemos ver que el PM2CB2 se va hacia dónde,
se va hacia la parte central, ¿okay? Ingresa por acá hacia la parte central del control hidráulico. Ya ingresa a la parte central del control hidráulico para el control del giro, para el control de la traslación. Entonces tenemos presión piloto en este punto gracias a PM2CB2. Muy bien, ahora podemos ver por el otro lado, que tenemos, les dije que también a la vez llegaba presión de retorno o de drenaje desde los controles o de los componentes a los cuales habíamos suministrado presión. Entonces, por ejemplo, podemos ver en este punto que tenemos PMDR bypass, ya QRC, el bypass, y si se dan cuenta viene a ser la línea de retorno o la línea de drenaje de este punto. PMDR bypass conecta acá y conecta PMDR bypass. Asimismo tenemos PMDR CB3, este será de la parte superior, ¿ve? ¿Ya? ¿Recuerdan? CB3, también su parte superior, también le llega la presión nuevamente al múltiple. Y así le llega de los otros dos sistemas que hayamos alimentado. Del CB1, del CB2, que son de la parte media y de la parte, en este caso de la parte inferior del control hidráulico del sistema adaptativo. Y podemos ver que esta presión, estos puntos se juntan, ¿ya? Se juntan y se van a tranque a través de esta conexión PMDR-T, y también tenemos PMT. Estas son las dos líneas que se irán hacia el tanque. A ver, vamos a ver si es cierto. Nos vamos hacia el tanque. Y podemos ver que sí, efectivamente, PMDR-T y PMT. Entonces esas son las líneas que retornan hacia el tanque. Ok. En la presentación también vimos unos tapones. Ya vimos unos tapones. Acá está el tapón. Acá igual modo, acá también podemos, como les mencioné, podemos instalar un implemento que necesitemos cuando necesitemos presión auxiliar. Igual modo también tenemos en este punto un tapón para lo que es el retorno o el drenaje. En caso también querramos instalar algún implemento y necesitemos tener una línea de retorno, podemos ponerlo en este punto. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, eso es todo lo concerniente al sistema piloto